La meditación de la palabra de Dios está en Santiago capítulo 5, versículos 7 al 11. Un saludo cordial a todos los hermanos que nos ven y también a todos los que están en la congregación en este día. Amén. Que Dios les bendiga. Bienvenidos hoy a la casa de Dios. Sabemos que estamos para aprender la palabra. Vamos a invertir un tiempo para poder estudiar esta epístola que ya está llegando hasta el final. En el capítulo 5, versículos 7 al 11, hermanos, Santiago en esta porción de la carta menciona un elemento muy importante que el pueblo de Dios debe considerar en estos días últimos y finales. Y este elemento importante que nos habla es la paciencia. Se trata de la paciencia. En realidad, ¿qué es la paciencia? Si nosotros definimos esta palabrita, paciencia sería la capacidad que el creyente debe desarrollar para poder soportar, para poder resistir, para poder tolerar cualquier cosa, cualquier embate, cualquier situación que se presente, debe desarrollarse en nosotros. Si nosotros no desarrollamos la paciencia, hermanos, vamos a tener grandes problemas, porque las cosas nunca son rápidas, nunca son de inmediato. Muchas veces debemos, en la mayoría de las cosas, esperar. Lo primero que quisiera que noten en este pasaje, en el versículo 7, es lo siguiente. Si leen conmigo, el verso 7 dice: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Cuando he estado meditando este pasaje y he notado que por tanto es un conector. Por tanto es como una palabra que significa por consiguiente, podemos decir. Que mire qué es lo que está haciendo Santiago cuando está poniendo este conector. Por lo que se ha dicho anteriormente, por los motivos o las razones dichas con anterioridad. Entonces, cuando expresa esa idea y dice por tanto, es como una consecuencia. De hecho, esta palabra tiene que ver con un significado de consecuencia. Pero para yo entender de lo que va a hablar de la paciencia, en qué contexto está hablando, entonces debo ir a Santiago 1 al 6, es lo que hemos estudiado anteriormente. Y este pasaje estaba hablando acerca de la explotación a los ricos. No sé si recuerdan lo que hemos visto, ¿no? Cómo los ricos malos explotaban a los pobres, a los también cristianos, y también los oprimían. Y de repente causaban en ellos, hermanos, dolor, tristeza. Ellos tenían que comenzar a orar al Señor, porque les habían privado hasta del salario, que en ese tiempo era por día. Y entonces todo esto pues desagradaba al Señor. Todo ese contexto está hablando de sufrimiento, de dolor, de tristeza. Y ese sería ahorita el contexto de este pasaje cuando dice por tanto. Lo que Santiago está queriendo hacer entonces al hablar de paciencia es sembrar esperanza en los corazones de los hermanos que está hablando. Es que en medio de esa explotación les está diciendo: tranquilos, tengan paciencia, estas cosas no van a terminar. Es decir, la explotación del rico al pobre no es un asunto que va a acabar. Es un asunto que va a continuar y seguir. Mire, desde los tiempos de Santiago ya podemos ver cómo la explotación hasta el día de hoy aún persiste. Y los ricos de ese tiempo, que seguramente tenían poco modo de producción, hoy en día tienen mucho más y explotan de la misma manera. El rico se vuelve rico en una de sus formas por el trabajo de la explotación del pobre. Y esto, hermanos, provocaba en las personas, especialmente en los justos en la iglesia, provocaba pues enojos, provocaba iras, provocaba protestas, envidias, maldiciones inclusive, y hasta se atrevían a juzgar. Por eso el Señor les decía en el versículo 9: hermanos, no os quejéis los unos contra los otros, para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Hermanos, dice Dios es el juez. Él va a juzgar este asunto, tranquilos.
Tengan paciencia. Esto se va a resolver no solo ahora, sino se va a resolver el día del Señor también. Si no se resuelve ahora, se resuelve el día del Señor. Jesús está cerca. Y entonces Santiago en ese contexto está hablando de la paciencia. Y es que el pobre, hermanos, no va a dejar de ser pobre por lo que protesta alguien, o por lo que se queja, o por lo que maldice. Nosotros actualmente vemos tanta desigualdad, tanta explotación, tanta pobreza, y cualquiera de nosotros seguramente se enoja y seguramente se derrama en bilis cuando se dan cuenta que los políticos han entrado a robar, cuando se dan cuenta de que están cometiendo casos de corrupción e inmoralidad. Mire, yo sé que en muchos creyentes provoca rabia, y entonces entre los creyentes también existe estas quejas, ¿no? Estas envidias, maldiciones. Dice, ay, estos ladrones y estos otros, y ahora estos van a entrar a robar, tienen jugosos sueldos, y que seguramente van a cambiar de mujer, y van a cambiar de auto, y van a cambiar de casa, ¿no? Y hay gente que se amarga por eso. Y hermanos queridos, ¿qué dice Santiago? Tranquilos, no por mucho que ustedes digan o hablen, va a pasar algo. Lo único que están haciendo es pecar, y pueden ser condenados. Mejor dejen de hablar, dejen en paz todo eso, déjenlos tranquilos. Aquí el juez está sentado, dice Santiago en el verso 9, y él va a juzgar este asunto. Y entonces, ¿cuál sería nuestra posición, hermanos? Tranquilo. Pero nos ha robado, es nuestro país, no es tu dinero. Amén. Es que es el dinero del tesoro de la nación. No importa. Se han sacado millones. No importa. ¿Qué a ti? ¿Qué a mí? Déjenlos, hermano. ¿Ustedes creen que algún partido va a venir con realmente una honestidad? Difícil, hermano. Pero si los escuchan hablar a toditos, siempre van a hablar el pueblo, y hay que atenderlos, y hay que hacer políticas de Estado, de gobierno en favor del necesitado, del pobre. En la medida del diálogo, muchos son convencidos. Hermanos queridos, todo el mundo en la política, dentro de las riquezas, se mueve siempre la maldad. Y eso no debe ser causa para que nosotros los cristianos comencemos a enojarnos, a protestar, a envidiar, a maldecir, a quejarnos o a juzgar. ¿Qué dejarlos? No, usted está tranquilo con su trabajo. Trabaje en lo que tiene que hacer, disfrute de lo que gana y deje a los demás en paz, porque por mucho que hable, nada va a pasar. Ellos siempre explotarán a los otros. Y eso es lo que dice Santiago. Déjenle al juez. ¿Ustedes qué? Tengan paciencia. Ahora entiende el contexto cuando dice Santiago 5:7. Por tanto, tened paciencia. ¿Hasta cuándo? ¿Cuál es la medida de la paciencia, hermanos? Hasta que salga este gobierno, dice. Otros 5 años más, ni modo, dice. Esperaremos, ¿no? Las pititas están esperando. Hay otros que dicen, ni modo, a ver, veremos qué hace, ¿no? Esperaremos. Si no, lo sacamos otra vez. Hermanos, la gente está tan ocupada en esas cosas que está pecando en realidad. Pero dice Santiago, para nosotros la paciencia tiene una medida. Y la medida no es hasta que el gobierno salga, o hasta que el rico tropiece y se vuelva pobre, o hasta que entre en ruina o en bancarrota. No, la paciencia es hasta la venida del Señor Jesucristo.
Y como nosotros no sabemos ni el día ni la hora en que el Señor Jesucristo vendrá, entonces la paciencia debe ser una constante en nuestras vidas, debe ser para siempre. Debemos ejercitar la paciencia todo el tiempo y constantemente. ¿Para qué nos vamos a alterar, enojar y molestar? Dejemos, y aún si hay este tipo de desigualdades en nuestro vecindario, déjelo. Si hay dentro de la iglesia, por ahí hay un bravucón dentro de la iglesia que le está haciendo bullying, déjelo, hermano. Amén. Bueno, no creo, ¿verdad? Hay que dejarlo, por mucho que haga. A veces no va a cambiar. ¿Quién lo va a cambiar? El Señor. A su nombre. La iglesia no debe dejarse, hermanos, contaminar con las malas noticias. No debe dejarse contaminar con esas noticias de corrupción, de robos, de fraudes, de inmoralidad. No debe dejarse contaminar porque su corazón está en Dios. La iglesia debe ser, ¿qué? Paciente, hermanos. Debe ser tolerante, congruente, consecuente, tranquilo debe estar en el Señor. Y si tiene que sufrir, súfralo. Pero que no les robe su paz, hermano. A su nombre, hermanos. Hermanos queridos, nuestra confianza está en ¿qué? Cuando dice, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. No solamente está diciendo que tú tengas paciencia, sino está diciendo que el Señor Jesucristo vendrá a poner orden en esta tierra. Pondrá justicia perdurable, juzgará con vara de hierro. Va a llegar el día, y se acerca ese día, cuando nuestro Señor Jesucristo venga pronto por nosotros. Pero tenemos que tener ese tipo de paciencia, hermano, hasta ese día. Así que siempre, yo sé que no es fácil, tener paciencia no es fácil. Por eso Santiago a continuación nos dice cómo entender este asunto de la paciencia y cómo puede ser parte de nosotros, y nos da algunas ilustraciones. Siga conmigo el verso 7. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Ahora note la primera: mirando cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Esta primera parte se llama aprender del labrador. Dice que el labrador es el que siembra, ¿no?, en la tierra, y luego espera con paciencia las lluvias tempranas y tardías. Entonces, todo labrador, hermanos, depende de la tierra y depende de la lluvia. Todo esto viene en su tiempo. Y entonces ocurre esta maravilla del brote, y luego crece, y luego se disfruta del fruto, cual sea, ¿verdad? No importa si hemos sembrado trigo, papas, no sé. Tal vez hemos sembrado a veces frutas también. Debemos aprender a esperar. Eso tiene que germinar. Son grandes extensiones. Imagínense nosotros ir con agüita regando uno por uno. Difícil, hermano, nos vamos a cansar. Tiene que haber lluvia del cielo, que si la lluvia temprana, removiendo la tierra, y la tardía para darle germinación. ¿Sabe lo que está diciendo Santiago con esto? Queridos hermanos, tengan paciencia, porque nada es sencillo, nada es rápido como uno piensa y cree. Como en este tiempo que vivimos en la era del microondas, donde se mete algo y en 2-3 minutos ya está caliente. Pero así no es la vida, así no son los procesos de Dios, hermanos. Todo tiene su tiempo. Por eso uno tiene que tener paciencia frente a las injusticias, frente a las maldades, frente a las imposibilidades, frente a las incapacidades. Debemos tener, más bien dicho, paciencia, hermanos. Imagínense el labrador. Sería locura para el labrador sembrar y al día siguiente ir a mirar ¿cómo es? ¿Ya salió? Yo creo que los niños hacen eso. Ellos siembran en algún lugar o en un vaso, en una maceta, y al día siguiente están yendo a revisar si ha salido algo.
¿verdad? Pues los niños no saben ni entienden. Un labrador experto no hace eso. Un labrador siembra y espera, y muchas veces tiene que esperar semanas, meses. Imagínense, tiene que esperar 3, 4 meses, hasta 6 meses, dependiendo de lo que ha sembrado. Y cuando crece, él ya sabe que va a crecer, porque es la ley de la siembra y la cosecha, la acción y la reacción. Es decir, lo que se siembra, se cosecha. Él lo sabe, hermanos. Por eso, gracias a Dios, hasta el día de hoy comemos por ese proceso. Ellos esperan ¿qué? Esperan que la lluvia caiga. Ellos esperan que la tierra haga germinar la semilla. Ellos esperan. Ellos tienen paciencia. Eso está diciendo Santiago, paciencia. No es rápido las cosas. Cuando vean situaciones, no es rápido. Tenemos que aprender a esperar, dice. Cuando usted ve a los ricos o a los políticos caminar hoy con soberbia, dice, espera. ¿Cuántos ricos políticos, millonarios han caminado con soberbia? Han pasado los años y hoy en día están caminando con vergüenza, escondidos, huyendo. Pero en su tiempo, la soberbia, ¿verdad? A veces todo pasa así. Dejen que el tiempo, está diciendo en todo caso, haga de las suyas. Los que se mantienen en ese egoísmo, en esa soberbia, dejen que pase el tiempo lo dirá. Todo pasa así, hermanos. La maldad, el pecado, la corrupción, la inmoralidad caen por su propio peso un día. Y si no cae hoy o mañana o de aquí a unos años, caerá en la venida del Señor Jesucristo, hermanos. El versículo 8 dice eso, ¿verdad? Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. No solamente tengan paciencia, sino que afirmen sus corazones, es decir, su compromiso. Que no sea causa de desánimo. Como alguien dijo, ya estamos viendo en tiempos duros, difíciles, qué situación, nuestro país está mal, las cosas están marchando mal. Ni modo, no voy a la iglesia. Ni modo, yo también me meteré a la corrupción. Yo también iré a chapar y a pisar coca, ¿no? Yo también me meteré en este asunto de las guerrillas. No sé, a veces uno tiene ideas así locas, hermano. Porque de repente todos dicen, no, tengan paciencia, afirmen sus corazones, porque la venida del Señor está cerca. Si para el tiempo, hermanos, de Santiago la venida del Señor estaba cerca, creo que ahora está mucho más cerca. Imagínense, han pasado apenas unos años, más como 2000 años, y todavía podemos decir, el Señor está cerca, pero sumamente cerca. Tal vez en ese tiempo un poco podía uno esperar. Segundo ejemplo, vean conmigo, hermanos, el versículo siguiente. Dice, el versículo, por favor, 10. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Otro ejemplo que está dando Santiago es los profetas que sufrieron en ese tiempo, porque había muchos profetas que por anunciar la palabra de Dios fueron afligidos, fueron torturados, fueron menospreciados, fueron insultados, fueron odiados y hasta fueron muertos, hermanos. Y está diciendo, miren pues ese testimonio, cómo ellos sufrieron como mártires por predicar y en una sociedad donde no les escuchaban. Si ustedes pueden imitarlos a ellos, porque ustedes son hijos de ellos.
Hermanos queridos, yo creo que también una motivación para tener paciencia es pensar en un Esteban, por ejemplo, que confrontó al Sanedrín y murió apedreado, pero con sus convicciones bien puestas y bien paradas, hermano. Nosotros tenemos que acordarnos, hermanos, tal vez de algunos en la Biblia, por ejemplo, que se mantuvieron, soportaron. Ahí está Daniel, ahí está Sadrach, Mesach y Abednego, ¿no? Ahí encontramos a muchos que sostuvieron su fe. Y Santiago está diciendo, véanlos a ellos, obsérvenlos a ellos. Sufrieron mucho, pero se mantuvieron firmes. Tengan la misma paciencia. Porque ellos igual murieron por la causa del Señor. En otras palabras, Pablo una vez dijo, ¿qué es lo que puede apartarnos del amor de Dios? ¿No? Y dice aquí en Romanos, si ustedes van a Romanos capítulo 8, versículo 35, el apóstol Pablo tenía estas convicciones. Y esto mostraba su paciencia, su firmeza, su compromiso, cómo afirmaba su corazón, y él lo explicó en estas palabras. El verso 35, ¿qué dice? Romanos 8:35 dice, ¿lo leemos todos? 2, 3, ¿quién nos separará del amor de ella? Ya han abierto sus ojos algunos. ¿Quién nos separará del amor de Él? Dice, nadie. Claro, ahí se emocionan, ¿no? Pero no, hermanos. Dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Y ahora, ¿qué puede separarnos, hermano? Tribulación, o sea, un tiempo duro y difícil. Angustia, un tiempo tal vez de enfermedad. Persecución, que alguien te esté persiguiendo por la causa de Cristo, te haga bullying donde vayas, tu catedrático, tus amigos, la sociedad. Hambre, que no tengas para comer. ¿Será que eso puede separarte del amor de Dios? ¿Cuántos no desayunaron hoy? ¿Cuántos no almorzaron hoy? ¿Cuántos no cenaron hoy? ¿Te vas a separar por eso de Cristo? Es que Dios no me da, no me ayuda, no me bendice, dice. Y hasta a veces, hermano, uno no desayuna por irresponsable. Hay que hacer rápido las cosas, dice. Y después de unos años se está desmayando. ¿Por qué me pasa esto, Dios? Dice. No, pero hermano, hay que ser responsables con su salud, ¿verdad? Y hay otros también que no desayunan porque no tienen. Como el Chavo del 8, ¿no? Siempre pensando en la torta de jamón que nunca llegó, hermano. O creo que en un episodio llegó, ¿verdad? Y están ahí, no tenemos. No, pero decía Pablo, tampoco el hambre me va a separar del amor de Dios, ni la desnudez. Desnudez es no tener ropa. Y a veces uno dice, yo no tengo ropa. El Señor, como los israelitas, está cuidando mi tenis de 40 años, dice. 40 años con el mismo tenis, hermano. Por la misericordia de Dios no se ha perforado, no se ha agujereado. No quiere decir que eso quiere Dios. Lo que está diciendo es que si me pasa o algún momento ocurre eso, no me voy a separar del amor de Cristo. Ni peligro, dice, ¿no? Ni espada, que sería una amenaza con una arma blanca. El apóstol Pablo dice en 36, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como oveja de matadero. ¿Es verdad esto? Por causa de Cristo, hermanos, hay persecución. Por causa de Cristo podemos llegar a este menosprecio y hasta la muerte. Hay gente que no le agrada, no le gusta, le repele, le resiste. Y usted va a entender, hay mucha gente que tiene ese tipo de actitudes, y cuando se enfrente con ellas, entonces usted sabrá si sigue a Cristo, ¿verdad? Y dice, antes en todas estas cosas, dice el apóstol Pablo,
somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. En otras palabras, está diciendo que podemos vencer todas estas cosas por amor a Cristo Jesús. Ahora, ¿se puede vencer o no se puede vencer por amor, hermano? Se puede. El que ama vence, ¿o no? Cuando uno ama, hermanos, no importa lo que venga, igual, todo, ¿verdad? No importa los obstáculos que vengan, la enfermedad, la pobreza, la necesidad. Oh, el que ama, ama. Como ese joven que había sufrido una quemadura del todo el cuerpo y su esposa todavía estaba con él, diciéndole: yo te amo. ¿No? Cualquier esposa diría: no, tú ya no puedes hacer nada, estarás en la cama, ni trabajar, a ti no te va a dar nadie trabajo, yo soy joven, tengo un futuro por delante, mejor nos separamos. Ha pasado también estas cosas. ¿Cuál es la diferencia? El amor. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. ¿Cuántos aman a Dios, hermanos? Entonces no hay nada que puede apartarlos del amor de Dios, ¿verdad? Y eso también tiene que haber en nosotros. Por lo cual estoy seguro, dice Pablo, que ni la muerte, dice, qué tremendo sus convicciones. Aunque me maten, está diciendo, no me van a separar del amor de Dios, aunque me maten. Porque si me matan, me ayudan, estaré al lado de mi Señor. Ni la muerte, ni la vida, dice. Cuando habla de la vida, está hablando del trayecto de la vida. Una vez un pastor preguntó a una congregación: ¿cuántos morirían por Cristo? Y todos dijeron: amén. Y el predicador dijo: pues en vez de morir, ¿por qué no viven por Él? Dijo. Vivir por Él significa consagrarse, comprometerse, predicar. En vez de decir: mátame y estaré a tu lado, mejor me quedo y gano almas para Él. ¿Verdad? Qué diferente. Ni los ángeles, hablando de los demonios, hermano, ni los principados, ni potestades, ni lo presente, dice, ni lo que viene, o lo por venir, van a separarme. Y luego dice, ni lo alto, dice, ¿no? ¿Qué será lo alto? Ni lo profundo, dice, ni ninguna otra cosa creada. Imagínense, ¿qué puede separarnos del amor de Dios? Nada podrá separarnos del amor de Dios. Este hombre amaba a Dios, hermano. Yo entiendo que el apóstol Pablo... ¿Cómo puedo demostrar de que el apóstol Pablo amaba a Dios? Porque al final dio su vida por él. Murió decapitado, no huyó, amaba a Dios. ¿Saben el amor de Dios en qué se muestra? En el compromiso. ¿O no? El amor es compromiso. Cuando usted ame a alguien, se va a comprometer con esa persona hasta que la muerte, es decir, solo la muerte puede separarlos. ¿Está dispuesto a amar así tanto a alguien como para casarse? Si no está dispuesto, mejor no se case. Capaz no llegue a ese momento. Capaz una simple venida de enfermedad, de pobreza, lo divida y va a hacer sufrir. ¿No? Pablo está diciendo: Señor, estoy listo y preparado, paciente. Qué tremendo. Terminamos, hermanos queridos. Otro ejemplo, siga en Santiago, y terminamos con estos dos ejemplos más que Santiago nos muestra. Santiago capítulo 5, versículo, estamos en el 11. He aquí tenemos por bienaventurados los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job, hermanos. Mire cómo Santiago les anima a tener paciencia en esos tiempos. Le dicen: vean ustedes a Job, que sufrió. Job sufrió, hermanos, pero confió en el Señor, creyó en el Señor, y a pesar de que perdió todo, mantuvo su integridad. Quiero leerle un pasaje en Job, ahí en la palabra, en Job capítulo 1, le voy a leer. A esto se refería Santiago, seguro Santiago había leído a Job también. 1:22 dice: en todo esto, después de su primera prueba, no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. En todo esto no pecó Job.
Aleluya, su nombre. ¿En qué no pecó? Bueno, no voy a leer todo, pero recuerden ustedes que perdió todo lo que tenía. Perdió sus hijos, perdió sus animales, perdió su servidumbre, perdió su casa. Estaba ahí en la bancarrota. Y en medio de eso, él dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Él dijo: el Señor me dio, el Señor me quitó. Como diciendo: el Señor ha permitido que yo tenga todo esto, pero el Señor también ha permitido de que todo esto ya no esté. ¿Cuántos llegarían a esa convicción, hermanos? ¿Cuántos dirían eso? O algunos de repente, cuando vean alguna necesidad, situación, como Santiago estaría diciendo, entonces se van a apartar, alejar, quejar, molestar, condenar, juzgar y se irán. No, está diciendo, hermanos, no hay nada que nos separe del amor de Dios. Ni siquiera vean a Job, está diciendo, que lo perdió todo, hermanos, todo. Y estuvo ahí. Y no solo lo perdió todo, hermanos, sino también le vino una sarna maligna después. Y cuando estaba así sarnoso y no podía rascarse, lo deja su esposa, la única que estaba a su lado y la única que debería estarlo. El 2:11, ¿qué dice? Vea conmigo. Desde el 9, 2, 9 y 10 de Job dice. El 8 dice: y tomaba Job un tiesto para rascarse con él. Yo no tenía uñas, hermano. No, todo era pus, cuerpo. Y estaba sentado en medio de las cenizas. Entonces, ¿quién le dijo, hermano? Entonces le dijo, ¿quién le dijo? A su nombre, ¿quién vive? ¿Quién le dijo? Entonces le dijo, su mujer: ¿aún retienes tu integridad?, le dijo. Maldice a tu Dios y muérete. Mire, ¿quién le dijo todo esto, hermano? Yo creo que era una mala mujer, ¿no? ¿Cómo le va a decir? ¿Retienes tu integridad? Es como decir, ¿todavía eres fiel a Dios? ¿Todavía crees en Dios? ¡Mírate! Le mostró en el espejo su cara. ¿Todavía puedes confiar? Eres un tonto, Job. Y sabe, esa mujer dijo, ¿por qué no maldices a Dios? Entonces, ¿a quién estaba culpando? ¿A Dios? ¿Sabes? Maldice a Dios y muérete. Y yo creo que con todo eso se fue esta mujer, hermano. ¿O será que se habrá quedado esperando a ver cuándo muere? ¿No? Estas son las malas mujeres, hermano. Estas mujeres te insultan, hermano, ¿no? Cuando todavía no eres ni casado, nada, de novios ya están insultando. Y vos, porquería, dice. Y vos, pedazo de cabeza de chorlito. Oiga, si una mujer insulta cuando novia, ¿qué espera cuando se case? Le va a decir, maldice a Dios y muérete. Es que tremendo. Y es que Job no había tenido la culpa. Pero Job estaba siendo trabajado por Dios. No fue una mujer que entendió eso y dijo, Dios te va a sanar. Dios nos va a bendecir. Ten fe. Qué tremendo, hermanos. Bueno, ni modo, pasemos otra vez a Santiago. No, espero que no haya este tipo de mujeres aquí. Amén. Amén. Ahí están, ¿ves? Estas mujeres habían estado aquí, hermano. No se dijo Pachita, amén. 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 No sé quién más dijo amén. Allá atrás, Adelita. Están escuchando por si acaso. Adelita dijo. Hermanos, pero pueden cambiar a su nombre. Aleluya. Un ejemplo más, hermanos.
¿Qué dice el versículo 10 de capítulo 5? Estamos en el versículo 11. Y aquí tenemos: por bienaventurados los que sufren. Habéis oído la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y paciente. Hablando de Jesús, hermano, le está diciendo Santiago a los hermanos: oigan, vean a Job y también vean a Jesús, cómo él mostró paciencia después de la oración del Getsemaní, cómo esperó ser crucificado en la cruz y al final lo hizo. Él terminó ese proceso con su muerte, tuvo paciencia porque él sabía lo que le iba a pasar. Y entonces el Señor fue promovido. Así termina. Y luego dice: bienaventurados los que sufren. Por eso les está diciendo Santiago: no se preocupen de esas injusticias, corrupciones, problemas. Tanto les desfallece su corazón, tanto les pone mal. Tranquilos, sean pacientes hasta la venida del Señor. Vean a Job, vean a Jesús, vean a los profetas, vean el labrador cómo tiene paciencia, espera. Y luego viene la bendición. Porque después de la prueba viene la bendición. Jesús, después de la muerte, resucitó y trajo salvación. Job, después de la prueba, hermanos, fue 7 veces bendecido. Los profetas mártires fueron levantados y están al lado del Señor. Ahí está Abraham en el cielo, Jesús mismo lo dijo. Y los labradores, después del tiempo de sembrar, cosechan y venden sus cosechas y ganan, hermanitos. Así que vale la pena esperar. Bienaventurado significa felices los que esperan en Dios, ponen sus ojos en Jesús, se alejan de la maldad, de la perversidad, ¿verdad? Y se rinden a Dios, se humillan ante Dios y son bienaventurados. O sea que este sufrimiento trae bendición, hermanitos. ¡Qué tremendo! Ahí vamos a quedar y vamos a continuar el jueves siguiente con los siguientes versículos. Amén. Vamos a orar a su nombre. Vamos a levantarnos, por favor. Oremos a Dios, que la palabra no vuelva vacía, corra y sea glorificada en nuestras vidas. Vamos a cerrar nuestros ojitos ahí donde estamos. Oremos a Dios un momento. Y mientras ora, le pido que haga caso lo que Santiago nos habla en la palabra. Oiga lo que dice. No se inquiete, no se conmueva, no se enoje, no se moleste por las injusticias de la vida, que eso no le causen problemas, injusticias, que eso no le causen dolor, tristeza, al extremo de maldecir, de quejarse o juzgar. Cuidado, dice Santiago, pierdan su salvación, sean condenados, dice. Tranquilos, tengan paciencia, déjenlos, que hagan lo que quieren con lo que pueden. Hay un Dios juez y justo que está sentado. Él juzgará a su pueblo, juzgará a las naciones. Y inclusive decía Santiago 1:6, ay de vosotros ricos, aullad por los bienes que tenéis, porque no más estarán. Llegará el día de la desolación y lo que están viendo no lo verán más. Hermanos, las cosas vienen y van, piénsenlo. Hay gente que puede tener mucho dinero porque se ha corrompido, pero van a ver ustedes que todo eso igual se pierde. ¿Por qué no más bien pensamos, hermanos, pensamos en todo lo que son los valores de la palabra de Dios, los valores de Jesucristo? Y que Dios está obrando en nuestras vidas. Gracias por este tiempo, amado Dios. Gracias por la palabra, que corra y sea glorificada y que tú puedas bendecir a los hermanos para que ninguna cosa los aparte del amor de Dios. No haya nada, Señor, que los aparte. ¿Qué puede apartarnos? ¿Un enojo, una ira, una perversidad, un celo, una persona? ¿Qué puede apartarnos del amor de Dios? Una relación romántica,
que puede apartarnos de la bendición de Dios. ¿Qué? ¿Qué es más importante que Dios? ¿El dinero, las riquezas? ¿Qué es más importante que Dios? Piénselo antes de apartarse de Dios. Piense si eso vale la pena y es más importante que Dios. Si la respuesta es no, no tiene por qué apartarse de Dios. Pero si eso es más importante que Dios, entonces usted irá tras eso y un día estará lejos de Dios. Pero acuérdese que fue por algo que consideró más importante que Dios. En lo que respecta a la palabra y a nosotros, no hay nada más importante que Dios. Dios lo es todo. Dios es grande. Él nos ha dado vida y bendición. Bienaventurados los que creen así, serán grandemente bendecidos. No importa lo que venga y lo que pase, Dios se encargará de encaminarnos, de ayudarnos. No importa las debilidades que tenemos o tal vez los pecados que cometemos, Dios y su sangre preciosa nos limpiará. Si hay arrepentimiento, si hay tristeza según Dios, podemos seguir adelante, hermanos. No hay nada, ni siquiera el diablo puede apartarnos del camino de Dios, porque hemos conocido su camino y le damos gracias por eso. Gracias, papito, que la gloria, la honra y toda la alabanza sea para ti, y bendice a los jóvenes, a los hermanos, a la familia, Señor, a todos los que has traído en esta noche. Bendícelos, Señor, y bendice a aquellos que nos escuchan también a través de esta red. Gracias te damos, Señor, que la bendición venga sobre ellos y tú puedas, Señor amado, fundamentarlos, cimentarlos, fortalecerlos para gloria tuya. Gracias, Padre, muchas gracias, en el nombre de Cristo. Te lo pedimos, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Gracias, Rey. Amén, Señor, y amén. Demos un aplauso a nuestro Dios. Gloria, gloria, gloria. Gloria al Señor.